compañero Martín Márquez. El equipo está formado, anoté los nombres porque algunos recién los conozco para no olvidarme. Irene Silva, Virginia Cordobés, Diego Traversa, Ramón Gutiérrez, Leandro Santos, Carolina González y Julieta Saludini. Así que la palabra de ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, compañeros. Gracias, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? A las personas que están acompañando acá y también a las que están por el Zoom. Yo me voy a empezar presentando, tomando la recomendación de María Bertone, compañera de este comité, que me dijo la otra vuelta: Martín, me parece que está bueno que los candidatos y candidatas se presenten, porque no necesariamente todas las personas tienen que conocerlas. Este es uno de los elementos característicos, aparte de este territorio, el territorio municipal y el territorio departamental de nuestro equipo, es que hay mucha gente que ha emigrado de otros lugares. Entonces voy a empezar presentándome como candidato. Yo no nací en Piriápolis, no soy nativo de acá, me vine a vivir cuando tenía 10 años con mis padres y mis hermanos, hice quinto y sexto de escuela en la escuela 45 de Playa Verde, el liceo en Piriápolis. Empecé a militar con 14 años en el fondo Raúl Sendic. En aquel momento le pasaba las planillas de Excel a mi profesora de inglés, que era Lía Rodríguez. Y por ese momento se me empezó a despertar ese interés por la militancia política. La primera vez que vine al Comité Mondelo tenía 15 años, me robaron la bicicleta de la puerta, fue la única vez que me robaron algo en Piriápolis. Insistí, volvimos 6 meses después con Yamandú Itabar, un gran compañero, y con un grupo de gurises y gurisas, con algunas de las cuales nos acompañamos hasta el día de hoy. Está Juanito por acá y está Carolina. Armamos la Juventud Frente Amplista de Piriápolis, que en el año 2008 y en el año 2009 encaró una campaña municipal y una campaña departamental en la que el Frente Amplio obtuvo ambos gobiernos. Agradecer, quería hacer, es más personal, pero quería hacer llegar un agradecimiento a Miriam Callejos, que la veo allá atrás, y Marcelo González, que fueron referenta y referente de esa generación militante, que no solo nos acobijaron, sino que además nos formaron y nos defendieron en algunos momentos en que había personas a las que no les hacía tanta gracia que un grupo de gurises y gurisas se apropiara de este espacio y tuviera un desarrollo libre de su militancia. Me fui a vivir a Montevideo en el año 2011, cuando terminé el liceo. Estudié antropología, carrera que no terminé, no me recibí. Y también tuve mi despliegue militante, tanto a nivel político partidario como a nivel de la militancia gremial estudiantil en Montevideo. Allá por el año 2016 tuve cierto alejamiento de la estructura partidaria de compañeras y compañeros que entraron en cierto desencanto de la política partidaria y un repliegue con una reinserción en la militancia más social de base. Me vine a vivir en el 2017 al Cerro de los Burros. Comencé a integrar la comisión vecinal del Cerro de los Burros y los grupos de jóvenes por la soberanía alimentaria de la red de semillas nativas y criollas. En fin, fue como una redirección de esa intención siempre presente de militar para lograr transformar en alguna medida una realidad que no nos es ajena, que vivimos en el marco de un sistema de Estado, de un sistema capitalista, en el que se expresan muchas desigualdades, y siempre tuve esa motivación de intentar aportar mi granito de arena para poder desarrollar. En ese contexto más de la militancia social, nos replegamos al fortalecimiento de los entramados comunitarios barriales, particularmente en el Cerro de los Burros, y también en ese navegar procesos sociales. Nos fuimos encontrando con distintas personas, con algunas de las cuales estamos en el día de hoy embarcados en este proceso, que es el proceso de Mar de Fondo, una agrupación que en realidad emerge a partir de la militancia social de base en un desdoble hacia la militancia partidaria, porque entendíamos que muchas veces la militancia social encuentra un límite allí donde hay política de Estado que no acompañan, que no acompasan estos procesos de organización más comunitaria. Un poco sí, la idea de esta instancia era presentar las propuestas programáticas, seguramente a mí me correspondía
día como candidato circunstancial, quiero decirlo, en estas circunstancias estoy siendo candidato o candidata, pero una candidatura también que se demoró bastante. Nosotros cuando presentamos la candidatura presentamos toda la lista armada porque entendíamos que muchas veces había un énfasis demasiado fuerte en las figuras, en las personas, en los candidatos y las candidatas, y lo que nosotros queríamos ponderar, lo que queríamos exacerbar era el proceso colectivo, organizativo, que creemos que es nuestro fuerte. Por eso considero que mi candidatura en algún punto es una circunstancia que lo que tiene como elemento de potencia más de fondo es su despliegue organizativo colectivo, y bueno, justamente esas características organizativas de nuestra agrupación van a aumentar un poco Irene. Bien. Sí, la pequeña historia de Mar del Fondo que nace hace aproximadamente 1 año y 2 meses, ¿no? Como decía Martín, somos un conjunto de militantes sociales de base que venimos desplegando nuestras energías fundamentalmente en acciones comunitarias. Nos mueven inquietudes y preocupaciones en temas como educación, desigualdad, violencia, medio ambiente, entre otros. Somos personas con un sentido colectivo de responsabilidad con el destino común y personas involucradas en el devenir del territorio que habitamos. Y bueno, nos hemos ido encontrando y conociendo, trabajando en diferentes organizaciones, comisión Fomento Escolar, comisiones vecinales, y bueno, Red Ambiente, entre otras organizaciones sociales. Y bueno, en esta experiencia, en este medio de estar trabajando desde ahí, hemos notado la falta de una articulación que conecte estas fuerzas que están en el territorio trabajando en distintos temas, pero que muchas veces están como sueltas y no logran potenciarse. Y bueno, y más o menos de ahí surgen las ganas de la intención, ¿no? Nace en Mar del Fondo como agrupación política municipal con esa intención de pasar del emergente social, del activismo, de la resistencia al ámbito más concreto político a escala local. Bueno, la intención de Mar del Fondo es mover y sacudir el polvo en el municipio y rescatar el espíritu de descentralización y democracia participativa que son los municipios. Y bueno, valoramos la tradición social y política de la izquierda uruguaya, por eso nos enmarcamos decidimos enmarcarnos dentro del Frente Amplio, porque valoramos esto, la praxis de la democracia en cuanto al debate y la síntesis. Y bueno, nos vemos a nosotros, nuestra participación, como una fuerza más que empuja y abona esta cultura de debate, de reflexión. Y venimos trabajando en generar un programa común para el municipio, para que se pueda consolidar la recuperación del municipio por el Frente Amplio y ahí poder conformar un potente equipo para la gestión del municipio de Pilafres. Bueno, buenas noches. Un poco siguiendo la línea que viene Irene, me gustaría traer un poco a la memoria la actividad de este propio comité, lo que fue la discusión en su momento de estrategia y programa, en particular el ámbito de estrategia que compartimos con Raúl, a quien traigo a la memoria hoy, un recuerdo muy grato,
los desafíos que encontrábamos era ver si el momento electoral, si la estrategia podía ser, más allá de una estrategia de juntar votos, una estrategia de acumulación de fuerzas con perspectiva de largo aliento, digamos. Y ahí entendemos que la tarea de Mar de Fondo, que reúne una nueva generación de militantes, contribuye a inscribir lo que es la actividad político en particular en una campaña electoral en un proceso más ambicioso de acumulación de fuerzas en el largo plazo, que es un poco uno de los objetivos o desafíos que nos parecía importante colocar en la estrategia. Muchas veces está esa dicotomía entre acumular votos o acumular conciencia, digamos, en un proceso de transformación más ambicioso. Y ahí, esto de hablar de una nueva generación, más allá de las edades, tiene que ver con una perspectiva de cambio social. Y la mirada de lo municipal tiene que ver también con la forma en que habita la política esta generación, con una lectura también o una praxis que es de cercanía. Y el municipio es un espacio donde, digamos, la distancia entre lo que disputo como poder y la práctica cotidiana es mucho más corta, mucho más clara, y por lo tanto más acorde a lo que viene siendo el desarrollo de esta generación. En este proceso, una de las tareas era entender más el lugar, uno de los desafíos que nos planteábamos, más el territorio, más el municipio, más el lugar donde vivimos, en tanto queremos tener una praxis de transformarlo más allá de nuestro lugar. Y ahí, además del conjunto de propuestas que fuimos madurando colectivamente, tuvimos que entrevistarnos con quienes fueron gestionando este municipio, con quienes tienen más bagaje acá, más información, y también recurrir a herramientas que tenemos por suerte, que son conquistas, como la posibilidad de acceder a la información pública con un pedido de acceso de precisión de abogado, como terminó formulando Diego, que nos permitió tener alguna información que nos parecía valioso poner acá, arriba de la mesa, con ustedes, por supuesto a brocha gorda, digamos, pero sí que para nosotros nos pone sobre la mesa las posibilidades de impulsar estas propuestas que después vamos a ir contando con los recursos que gestiona el municipio o que eventualmente articula, ¿no? El municipio en particular, el último quinquenio está gestionando un presupuesto de 1.720 millones de pesos. No es un presupuesto menor en términos cuantitativos, organiza 235 personas, es una capacidad de trabajo de servicio de lo público también relativamente significativo, que entendemos que permite, junto con las posibilidades que da la descentralización de capacidades que existen a nivel departamental y la articulación de políticas nacionales, una base para impulsar gran parte de las propuestas que tenemos arriba de la mesa. Un 70% de esos recursos que mencioné son el presupuesto para el trabajo. O sea, el desafío sustantivo del ejercicio municipal tiene que ver con en qué dirección está organizado el trabajo municipal. Aunque parezca una máxima que parece sencilla, es sustantiva porque es la herramienta de mayor potencia. Incluso si observamos las grandes inversiones que hubo a nivel municipal de fondos de OPP para el departamento, del FDI en la Capuera, de la Ruta 73, representan en comparación con el presupuesto total un 17%. Y los fondos de OPP exclusivamente destinados para el municipio representan apenas un 0,5%. El fondo grande está destinado ahí. Y una de las lecturas que hacemos es que ese organigrama que existe, es muy duro de asimilar como conveniente para los intereses públicos, es pasible de ser reorganizado. Y ahí nomás como señalar algún pie para lo que viene después. Es claro que un municipio que pretenda incrementar la participación ciudadana tiene que tener en su organigrama y en su sistema de gestión un espacio, una unidad organizativa que sea de participación ciudadana. No es posible pensar que la participación solo dependa de una buena voluntad política y de un espacio de conversación. Efectivamente, la organización de la gestión tiene que contemplar esa intención y un método de trabajo, una capacidad de llevar adelante esos procesos. Es imprescindible que un municipio que pretende incidir en algunas características estructurales de este territorio, como son, por ejemplo, el problema de la safralidad, la precariedad del empleo, el subempleo, la informalidad, que tiene que ver mucho con el problema de la posafra, que pasa, para que se hagan una idea, de 1 de cada 4 trabajadores en negro a 1 de cada 3 en
de lo que es invierno-primavera, donde se agravan estos problemas, no cuente una unidad de desarrollo y de trabajo claramente destinado a incidir en esa realidad. No es posible pensar que un municipio pretenda incrementar su capacidad de conservación o restauración si no tiene una unidad, un espacio organizativo en su trabajo, que es lo sustantivo, destinado a este fin. Es muy difícil pensar un municipio que no tenga capacidad, o sea, que tenga una capacidad sólida de articular políticas de nivel departamental o nacional, que no cuente con una unidad de información sólida que le permita un conocimiento fino de su territorio. Esto nomás como para comentar algunas de los elementos centrales. Asumo que estamos ahí de tiempo. Bien. Pongo esta centralidad porque parte de las convicciones en esto de participar de la política pública es que el sector privado, que es el motor del desarrollo, en particular el turismo de este territorio, no tiene condiciones por sí solo de conducir a un proceso virtuoso en el problema de la sazonalidad en particular y en el problema de conservación de los recursos naturales como otro elemento sustantivo. ¿Cuál debería ser el actor público que corrija estos problemas que son estructurales? Claramente el municipio por sí solo no puede. Ahora, el rector de ese proceso público claramente tiene que ser quien está, quien conoce, quien puede efectivamente articular con expertise, si se quiere, esos procesos que necesariamente requieren de la política pública. No va a poder desarrollarse una capacidad emprendedora post-AFRA sustantiva que solucione este problema de empleo estructural si no hay una participación pública clara. Eso lo vamos a ver como en otras medidas. Después capaz que en el intercambio podemos profundizar en algunos números más en torno a lo que es el espacio de inversiones y demás. Hay algunos números que, por ejemplo, llaman mucho la atención. Yo les mencionaba, 70% se destinan a salarios, hay un 6% que son bienes de consumo, digámoslo así, y un 23% que son servicios. En esos servicios, para que se hagan una idea, la mitad prácticamente es vigilancia y custodia. O sea, un 10% del presupuesto de este municipio se destina a vigilancia y custodia. 100.000 pesos por día están en el ítem vigilancia y custodia dentro del presupuesto quinquenal. Por día. Es un presupuesto muy sustantivo y solo pensando ese espacio hay un montón de margen de reelaboración, digamos, de reorganización. Así podemos ir con otros ítems que también son muy curiosos, pero bueno, creemos que hay un espacio de trabajo muy sustantivo para poder llevar adelante gran parte de las cosas que... Yo quisiera un poco seguir la línea que viene planteando Ramón y incluir una tercer pata en esto de las potencialidades que tiene nuestro municipio, ¿no? Hay potencialidades en cuanto a estructura de funcionarial, hay capacidades y potencia en cuanto presupuestales, pero también tiene fuertes capacidades en lo que es las competencias normativas. Hemos escuchado muchas veces, inclusive compañeras y compañeros, decir que al municipio solo le compete el ABC. Solo le compete las calles, la iluminación, solo le compete los residuos. Y una lectura atenta de la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, la 19.272, nos permite empezar a ver que el paño normativo y el paño de competencias que la propia ley le otorga a los municipios es mucho más amplio. Si ustedes leen la ley establece lo que es la materia departamental y la materia municipal. Y en la materia municipal dice al municipio le compete todos los cometidos que por ley le establece. ¿Qué quieren decir los cometidos? Todas aquellas acciones que la propia ley le dice a los municipios tienen que desarrollar estas acciones. Y cuando uno lee los cometidos que establece la ley, dice específicamente algo que nos llamó poderosamente la atención, y es que al municipio le compete la elaboración y ejecución de programas sociales y culturales, sin ningún tipo de restricción. No dice dependiendo de lo que quiera la intendencia ni las competencias
nacionales. Dice elaborar y ejecutar programas sociales y culturales. Quiere decir que el legislador está dando a los municipios ese ámbito de acción territorial y es nuestra obligación desde los municipios desarrollar políticas sociales y culturales en este municipio. No es una cuestión de la intendencia, no es una cuestión de los gobiernos nacionales, que también lo es, sino los municipios tenemos que entrar a jugar en eso. También establece que los municipios tienen competencia para hacer programas zonales aprobados en audiencias públicas para el desarrollo de la población, pudiendo establecer medidas preventivas, por ejemplo, en materia de ambiente, ¿no? Otra materia que muchas veces se discute si los municipios pueden o no entrar en juego en el tema ambiental. Bueno, acá la ley orienta claramente a los municipios a tomar participación en el tema ambiental, a poder establecer medidas preventivas, ¿ah? Y además hacerlo con programas zonales, ¿ah? Aprobados en audiencia pública. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los municipios entonces al final no son tan impotentes. Los municipios tienen potencia funcional, tienen potencia desde el punto de vista presupuestal y además tienen potencia desde el punto de vista de sus competencias normativas. ¿Qué nos compete a nosotros? Tener creatividad y audacia política para usar esa herramienta que es común para todos nosotros, que es una herramienta colectiva, para que realmente entre a jugar con todo lo que tiene en nuestras comunidades. Ese es el desafío que nosotros tenemos, ¿no? Y para eso es fundamental la participación, porque esto es posible si hay una comunidad convencida de que el municipio es una herramienta colectiva, comunitaria, que nos pertenece y que está al servicio de las necesidades de los que habitamos estos territorios. En ese sentido, voy a entrar en uno de los ejes que nosotros planteamos en el programa. Es un programa con 7 ejes, con 60 propuestas. Voy a empezar un poco hablando del tema participación, porque la participación, como la propia ley establece, es un principio cardinal de los municipios. La ley es ley de descentralización y participación ciudadana. Y a lo largo del análisis de toda la ley uno puede ver cómo, tanto en la materia que le compete, en las competencias y demás, el énfasis principal es en que los municipios estimulen y desarrollen la participación social. Y ahí nos tenemos que hacer una pregunta y que es, bueno, ¿qué ha pasado en estos 5 años? ¿Qué ha pasado con la tan mentada participación? Y lo que vemos es que a lo largo de estos años han habido un montón de conflictos socioambientales en nuestro territorio. Uno puede enunciar algunos. Podemos hablar del Potrero, podemos hablar de Sanjaonda, podemos hablar de la situación en La Capuera, en Punta Colorada, podemos hablar de Urupé, etcétera, etcétera. Hay una larga lista de situaciones o conflictos socioambientales y que quienes venimos de las organizaciones sociales nos hemos dado cuenta que el municipio lejos está de tener, y como Ramón lo planteó hoy, lejos está de tener un sistema que permita y estimule la participación, ¿sí? Y nos hemos encontrado una y otra vez con un gran murallón en el municipio. No solo no es un ámbito propicio de construcción colectiva, sino que además funciona muchas veces como un verdadero murallón o cortafuego para no poder acceder a la discusión política o a la definición de políticas públicas en nuestros territorios. En ese sentido, una de las cuestiones básicas entonces es empezar a reavivar las mesas de participación, ¿no? Y las mesas de participación son un desafío, claro que son un desafío. Nosotros hemos tenido reuniones, entre otras cosas hemos tenido reuniones con otros municipios de otros departamentos, y una de las cuestiones que nos planteaban es que uno de los grandes desafíos que habían tenido
inclusive con tonos de fracaso en algún caso, era las mesas de participación. Porque quienes estamos en las organizaciones sociales sabemos que la participación social es un arte complejo, ¿sí? Requiere de trabajo, requiere de experiencia y requiere de gente que conozca, ¿ah? Para poder articular esa participación y para que genere un proceso virtuoso en la elaboración de políticas sociales y territoriales. En ese sentido, pensamos que por lo menos tiene que haber una serie de mesas de participación en cultura, en medio ambiente, en juventud, en género, e inclusión, y en inclusión social, ¿no? Ya me están cantando la hora, así que voy a pasar rapidito por algunas otras medidas que nosotros planteamos en participación. Pero no, me gustaría igual, antes de salir de ese punto, hablar de la mesa de participación social, porque eso es algo paradigmático de lo que está pasando en nuestro municipio. Nosotros averiguamos directamente, fuimos a hablar directamente con el alcalde en funciones. ¿Qué estaba pasando con la mesa social? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Porque veíamos la necesidad de ese ámbito de participación. Y lo que desembosadamente nos comenta es que en realidad se desarticuló la mesa de participación y que eso después se derivó en una suerte de privatización con una organización social a cuya cabeza está el propio alcalde en funciones, con otra gente, con un manejo que uno no sabe mucho de qué se trata. Entonces hay un modelo claro de privatización de los espacios de participación que deberían ser una política central municipal en una suerte, bueno, de experiencia privatizante y tal vez de manejo de interés político. Cierro. Voy a enunciar algunas cuestiones más en tema de participación muy breves. La necesidad de rendiciones de cuentas claras, con el acceso a información pública nos dimos cuenta que ni siquiera estaba publicado en la página web lo mínimo que requiere la ley al municipio tener transparentado. No hay participación sin buena información. Planteamos la recuperación de los presupuestos participativos. No hay posibilidad de motorizar en el territorio proyectos sociales si no contamos con recursos materiales que nos permitan viabilizar eso. Y para eso tenemos que tener una cuota presupuestal que permita a la gente decidir dónde queremos poner el dinero para impulsar según qué cosa. Y bueno, y además, lidiando con esto, pensamos también que el ejercicio del Consejo Municipal tiene que permitir, es una propuesta que de Mar de Fondo nos hacemos, tiene que permitir que haya un trabajo rotativo, un trabajo de entrada y salida del grupo, en este caso de Mar de Fondo, que genere la posibilidad que de acuerdo a los perfiles que tenemos, a los territorios a los que pertenecemos, podamos estar según en qué instancias participando del Consejo Municipal, generando una expertise, un conocimiento y un bagaje político de la cosa pública también para que multiplicar el conocimiento de las personas para el futuro. Largo por acá, el programa tiene algunos puntos más, pero es lo que voy a consultar. Bueno, sigo yo. Mi nombre es Virginia. A mí me toca hablar del eje cultura del programa, que dimos en llamar Cultura de Pueblo y Convivencia de Barrio. Bueno, el programa se construye a partir de una serie de conversaciones en distintos territorios, con distintas personas, en las que, bueno, como un poco ya mencionaron, fuimos tratando de relevar y de escuchar, de intercambiar, bueno, un poco las necesidades, las inquietudes, lo que estaba sucediendo en el territorio, ¿no? La información sobre los distintos ejes, en este caso de cultura. Y bueno, así que de esas conversaciones es que surge la síntesis del eje cultura.
tratamos como de construir un marco, ¿no? Un marco en relación a bueno, qué comprendemos por cultura, ¿no? O sea, sobre qué marco íbamos a trabajar esas bajadas de esas propuestas más concretas. Y como no tengo mucho tiempo, voy a tomar algunos puntos. Entendemos que la cultura, sobre todo, es un acervo vivo de producción simbólica de la vida social, que se nutre de la propia vida social y a su vez es manifestación de esa vida. La cultura también como canal de expresión de miradas y de historias diversas, de intercambio de saberes, de prácticas, de conocimientos. Y también la cultura como un espacio, como un ámbito de fortalecimiento de los vínculos comunitarios y de generación de pertenencia y de apropiación de la identidad de los territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura obviamente transversaliza todo el programa, ¿no? Digamos, los distintos ejes. Y bueno, y siguiendo un poco con la participación que mencionaba Diego, uno de los aspectos que enfatizamos en relación a cultura es justamente la participación en cultura y la descentralización de la cultura en el municipio de Piriápolis. En ese sentido, surge la necesidad de generar una mesa de participación ciudadana en cultura donde puedan estar las organizaciones sociales, los colectivos, las comisiones vecinales, bueno, todos los agentes del territorio que ya vienen trabajando en el ámbito de la cultura y la ciudadanía en general que tiene propuestas, que tiene inquietudes, bueno, un espacio donde se puedan incentivar y coordinar las propuestas y las acciones, ¿no? Esto nos parece que es importante porque no se trata de digamos, una idea como muy simplista de la centralización, de llevar la cultura a los barrios, imponer ciertos formatos, sino más bien de relevar lo que ya está sucediendo, cuáles son las necesidades, de poder articular con las voces que ya están actuando en el territorio y que digamos, saben de las expresiones culturales en las mismas localidades, en los mismos barrios. Después, otra cuestión importante en el ámbito de la cultura es la democratización del acceso a la cultura. Bueno, en ese sentido planteamos la importancia como de descentralizar la cultura del centro de Piriápolis, ¿no? Digamos, bueno, desde los talleres que están centralizados en la Casa de la Cultura hasta también los espectáculos que suceden allí, ¿no? Entonces poder desplegar en el territorio, en las distintas localidades, talleres y cursos, dando prioridad a las adolescencias, a las infancias, a las mujeres jefas de hogar y a las personas adultas mayores. Después, otra cuestión que surgió también de esas conversaciones como bastante central es la conformación multicultural del municipio, ¿no? Hace ya más de 10 años que hay distintas como oleadas poblacionales que vienen de distintos lugares del país y también de distintos países del mundo, ¿no? O sea, ahí, digamos, nos encontramos con personas de diferentes procedencias y de algún modo es necesario también pensar las políticas públicas en cultura y en relación al municipio en esa concepción o en esa visión multicultural, en donde bueno, hay distintas procedencias, distintas formas de vida, ¿no? Entonces, bueno, un poco reconocer esa multiculturalidad y que las propuestas artísticas y culturales puedan integrar esa mirada y construirse desde esa mirada. Bueno, después voy a elegir un punto, la cuestión de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y de las artes, ¿no? Bueno, poder ahí generar trabajo digno que sea anual y que no solamente se concentre en la sacralidad turística, y a su vez como facilitar la presencia de esos artistas y de esos trabajadores de la cultura en los espacios públicos, desarrollando agendas anuales. Bueno, por ahí voy a ir cerrando porque ya el tiempo nos corre y es tirano.
Bueno, otra cuestión es la Casa de la Cultura y la gestión de la Casa de la Cultura. La propuesta de poder establecer una comisión de amigos y amigas de la Casa de la Cultura que pueda recibir las propuestas, que pueda generar una agenda planificada anual, que también pueda haber actividades en la biblioteca, mismo no es que no se hagan, pero con cierta frecuencia y con cierta planificación, y que esas actividades también puedan ser de extensión a otros lugares del territorio. Por ahí más o menos cierro y retoma Ramón. Muy breve, porque estamos en realidad, ahí le mando un mensaje al Pacha Sánchez que al final, ¿qué es más importante? Gracias, Gustavo. Sabemos que esas cosas. No, nomás mencionar, tenemos un espacio, un eje que se llama Economía de Balneario, da cuenta justamente, simbólicamente, de qué vive en términos duros de la economía de ese territorio y a su vez intentamos ahí abordar algunos desafíos, en particular del municipio, en torno al proceso económico. Voy a puntear levemente. Por un lado, el municipio tiene que ser la ventanilla de llegada de un desempleado. Hoy en día el municipio no es referencia en absoluto para el que la está pasando más mal, que es aquel que no tiene laburo y no tiene cómo llevar la comida a la casa. No existe el municipio para esa persona. Va y se encuentra con un funcionario eventualmente que no necesariamente tiene mucha alma ahí en el MIDES y no está encontrando respuesta. Eso es lo que nos dicen las compañeras y compañeros que están en la línea del frente de las personas más desfavorecidas de este territorio. El municipio ahí tiene que jugar. Tiene que jugar en el apoyo a los emprendimientos. 95% de los emprendimientos en este territorio son microemprendimientos en el departamento y acá la realidad es la misma. El grueso del trabajo es trabajo en base a pequeñas empresas, no es trabajo en base a grandes empresas. Por lo tanto, el apoyo a la creatividad de los emprendimientos es sustantivo. Tiene que haber una unidad de proyectos, esto lo hemos visto en particular en el municipio de La Paloma, vimos una experiencia fabulosa, la diferencia entre un municipio y otro de poder realmente aterrizar fondos a un municipio. Tiene que haber un espacio de comunicación de referencia para el turismo y para la vía interna, digamos, de quienes residimos acá. Para que se hagan una idea, hay 4 funcionarios asociados a la propaganda y la comunicación en el municipio y hay 150.000 pesos por mes de propaganda. Generar un espacio sustantivo de comunicación al servicio del desarrollo municipal no es un problema presupuestal, es un problema de visión política. No hay una referencia clara en turismo. Lo que vivimos en turismo, hay un referente, en principio ya no está más acá, o sea, dentro de los asesores, un técnico en turismo, que no tenés un espacio claro al servicio del desarrollo del sector, mucho menos al servicio de generar algo contracíclico, digamos, contra zafra o post-zafra. La capacitación es un espacio también desarticulado de esta mirada del conjunto del territorio. Y bueno, hay un conjunto de aspectos que se tocan. ¿Por dónde podrían ir algunas líneas de desarrollo en el territorio en torno al deporte náutico a distintas ramas del turismo que hemos ido intercambiando con gente del sector? Que da para la charla posterior. Estamos de la economía, capaz a los asuntos sociales, la unidad temática de asuntos sociales, nosotros la dimos en llamar dignidad y buen vivir, que nos parece que encierra conceptos potentes e importantes en lo que tiene que ver con las condiciones mínimas que deben tener todas las personas, máxima en un departamento y en un lugar que tiene un contraste muy fuerte, ¿no? Porque viene mucha gente que sí tiene muchos recursos y vemos autos de alta gama, y por otro lado vemos gente que está rascando la olla o que no tiene un plato de comida. Nos juntamos hace un día con el padre Pablo, en la parroquia, están dando 100 platos de comida los sábados, hay 23 personas durmiendo en la calle dentro del territorio municipal. Dentro de las propuestas en materia social tenemos 4 ejes. Una tiene que ver con la inseguridad alimentaria y con que el municipio tenga dispositivos, ya sea tanto en materia de espacios como de mecanismos de llegada de alimentos para todas las personas, que no haya personas en el territorio municipal que no puedan acceder a un plato de comida. En términos de vivienda, que también es una problemática importante, plantea empezar a monitorear las carteras de tierra abandonadas y que bien esos tenedores de tierra paguen lo que deben, lo que tienen adeudado al Estado por las tierras que poseen, o empezar a disponer de esas carteras de tierra para poder generar soluciones de vivienda, mejorar la logística del transporte interno municipal y poder llegar a tener eventualmente un ómnibus del municipio, como lo tiene el municipio de Sol Grande, por ejemplo, para que ciertas personas que no pueden llegar a la atención de salud
o que no pueden llegar niños y niñas a diferentes actividades pueden hacerlo. Y engancho ahí la cuarta línea, es la de salud, van a aumentar alguna cosa Lea que tiene la expertise profesional para ello. Muy breve, más de fondo considera a la salud una salud comunitaria, una salud que se enfoca básicamente No se oye. en lo que tiene que ver con el ciclo de vida. Eso implica encarar lo que es la niñez, la adolescencia, el adulto mayor, y obviamente pensar políticas específicas para cada etapa del ciclo vital, ¿no? Al mismo tiempo existen 4 grandes determinantes de la salud. Obviamente los servicios de salud juegan en la salud de la población, pero irónicamente no son los que más ayudan a que la salud se desarrolle. De hecho son los que menos aporta a que la salud se desarrolle, excepto en la urgencia y la emergencia, obviamente, que tiene que haber una respuesta obviamente frente a una persona que sufre un ahogamiento o una persona que sufre un accidente o algo, tiene que haber una respuesta de urgencia y emergencia que obviamente el municipio puede funcionar como articulador, pero quitando los servicios de salud tenemos obviamente la genética humana, que es las enfermedades que traemos obviamente a nivel genético, que influye también. Tenemos también el medio ambiente, que ya se habló bastante acá de lo importante que es el cuidado del medio ambiente, que hay varias líneas en ese sentido. Y bueno, y por supuesto tenemos lo que es los estilos y modos de vida. Irónicamente, ese es el factor que más determina la salud de las personas a nivel comunitario. Para tener, obviamente, un estilo, un modo de vida saludable, que por lo menos potencie la salud de una población, y ahí tiene que ver todo lo que viene siendo las políticas que vienen de la mano del deporte, de la mano de la recreación, de la mano del encuentro comunitario y de la mano obviamente de lo que tiene que ver un trabajo digno. Entonces todas las políticas que hasta ahora ha planteado Mar de Fondo obviamente aportan en todos los sentidos a lo que sería la salud comunitaria. Entonces sin desatender obviamente los servicios de salud, más allá que el municipio no brinda servicios de salud, sino que puede ser un gran articulador territorial de los servicios que ya existen, tanto a nivel público como privado, sí puede influir en la articulación de políticas como de corte más como educativo, formativo, de capacitación y sobre todo en todas estas áreas que los compañeros y compañeras han ido comentando, que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con el desarrollo humano, con el trabajo y en definitiva con la dignidad humana. Bueno, mi nombre es Carolina y voy a dar un punteo del programa de género e igualdad de derechos. Bueno, queremos un municipio que convoque a diversas instancias periódicas de sensibilización y concientización, que respete y potencie la actividad de los colectivos y organizaciones sociales, que cuente con una mesa de participación de género e inclusión social, que acerque los programas nacionales de cuidados intrafamiliares y que promueva la inserción laboral y de igualdad de oportunidades conformando un sistema de puntos. Rapidito. Bueno, respecto a juventudes, construimos bajo el subtítulo Tierra de Juventudes para el municipio, en lo que planteamos un territorio que disponga de espacios seguros y abiertos, acondicionados para permitir las actividades al servicio de la juventud y con nuestra participación protagónica. Entonces, hablamos de que se generen instancias específicas de participación y consulta joven, trabajando con rondas de participación y asambleas donde tengamos un protagonismo y podamos asistir a ellas durante nuestros tiempos libres. Además, se plantea una casa joven en las inmediaciones del Liceo de Piriápolis, ya que una vez que nos acercamos a participar y a hablar con jóvenes, es tan fácil como sentarse, hablar, que encontramos que no hay un espacio de participación, no hay un espacio en el que puedan convivir, no hay un espacio seguro donde pasar un rato libre. Entonces, una casa joven haría una gran diferencia. Además de poder articular con educadores al servicio del desarrollo integral e inclusivo de las infancias y adolescencias. Queremos un municipio que construya una comunidad de relevo intergeneracional, que se estimule una red de voluntariado donde permita a los jóvenes y adolescentes generar una instancia donde podamos transmitir nuestros conocimientos en artes y distintas áreas hacia las infancias, pudiendo fortalecer el vínculo que está tan débil entre los adolescentes y las infancias. Finalmente, pero no menos importante, un municipio que promueva el encuentro de la movida joven, que pueda articular con propuestas artísticas al tiempo que estimule las producciones juveniles de diversos tipos y estilos, pudiendo articular con instituciones educativas y centros culturales.
Bueno, no, quedó la unidad programática de ambiente, pero no queremos dejarnos sin la conferencia. Así que invitarles a que entren a la página www.mardefondo.uy. Ahí están las propuestas programáticas en su conjunto, son estas 70 propuestas, 60 propuestas, presentamos algunas, pero para que puedan ver las de ambiente que quedaron sin presentar y otras en la página web mardefondo.uy está toda la propuesta programática. Y ahora nos vamos a conversar con quien tenga ganas de conversar, que hay mucho para intercambiar. Estoy listo de hablar de política. Gracias.